un hombre voluble, variable, ¿verdad? Que no se puede confiar en él, ¿sí? Esta acusación que se le hace porque él promete visitarlos, no lo hace. ¿Qué pasa con Pablo, verdad? Es un inconstante, no confíen en él, ¿verdad? Pablo acude al testimonio que ha estado dando. Él está predicando la palabra, y la palabra en ese ministerio que él está ejerciendo es lo que a él le da la fiabilidad. A nosotros no nos hace fiables nuestros títulos que tengamos, nuestra manera de trabajar, incluso si somos gente muy organizada, muy responsable. No, aquí el punto es de que es la palabra la que ha estado produciendo esto en estos hombres, y así también en nosotros, ¿verdad? Eso lo debe producir en nosotros. ¿En qué confiamos? En la palabra, ¿sí? Por eso dice Pablo, y ahora continuamos verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, ¿sí? Y todo esto debe glorificar a Dios, todo esto glorifica a Dios. Pablo pues entonces reflexiona fíjese, en las promesas que Dios ha hecho, ¿sí? ¿A quién ha hecho esas promesas Dios? A su pueblo. Pablo nos está mostrando, a los corintios les está mostrando en ese momento que esas promesas están ya teniendo cumplimiento en Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios está dando cumplimiento a las promesas. Esas promesas que se dieron al pueblo de Dios en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, ¿sí? Esas promesas, bueno, pues tienen su cumplimiento, lo vamos viendo nosotros. Ellos, los corintios, estaban ya descubriendo que esas promesas se estaban cumpliendo en Cristo. Gracias. Mire, vamos a ver cómo dice el apóstol Pedro de aquellos hombres que vivieron en la antigua dispensación, que llamamos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Vamos a ver cómo es que ellos vivieron, ¿sí? Estos hombres de la antigua dispensación, los profetas, ¿sí? Su pueblo recibió las promesas, ¿verdad? Pero ellos anhelaban, fíjese, no ver el cumplimiento, sino saber cómo iba a darse todo esto, ¿no? Imagine ser parte de ese pueblo en ese momento, ¿sí? Recibir las promesas de Dios. Pues ellos, dice, escudriñaban, ¿no? Tenían ese deseo, Primera de Pedro 1:11, de descubrir esas circunstancias, cómo iba a darse todo esto. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Había ese deseo de conocerlo. Pero a los corintios les tocó, ¿qué? Ya ver ese cumplimiento, ¿sí? Todas esas promesas que se dieron en el Antiguo Testamento tienen ya ese cumplimiento. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Qué es lo que podemos nosotros descubrir entonces en el Nuevo Testamento? ¿Qué descubrimos en el Nuevo Testamento? Las promesas de Dios ya cumplidas, ¿sí? Mateo 5, 17 dice, si los que toman nota, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que, ¿cómo dice? Todo se haya cumplido. Jesús viene y cumple la ley y los profetas, ¿sí? Gálatas 3:13, por favor. También, ¿alguien lo puede leer? Gálatas 3:13, Mateo 6:33 y Juan 17:3. Vamos a ir así para apurar el tiempo. Juan 17:3. Gálatas 3:13. Jesús viene a quitar la maldición de la ley, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mateo 6:33, si alguien lo tiene ya. Jesús viene a otorgarnos el don de la justicia, ¿sí? También nos viene a dar vida eterna, Juan 17:3. Si alguien lo tiene, por favor. Pues ya de memoria, ¿no? Recítelo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias. El cumplimiento de estas promesas también consideraba el que el Espíritu Santo estuviera en nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, ahí nuevamente, al capítulo 14, Juan 14, verso 16. Se los leo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y mire, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermosa promesa, que el mismo Dios esté en nosotros, ¿verdad? Y es a través de Cristo que se cumple esto, ¿sí? En Jesucristo se cumplen y se realizan ya todas estas promesas, ¿sí? Y todos los creyentes, ¿verdad? Nosotros pues lo reconocemos, ¿cierto? Por eso Pablo dice, las promesas de Dios son en Él sí. El creyente debe de decir, por supuesto, ¿sí? Así, tan veraz es la palabra, tan veraz es lo que se nos, fíjese, lo que se nos ha estado predicando, ¿sí? Hemos estado recibiendo un mensaje certero, la verdad misma, las promesas cumplidas en Jesucristo. ¿Qué decimos? Sí. Y en el amén, dice Pablo, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿sí? La expresión amén, bueno, pues ya todos sabemos qué quiere decir amén, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿No? Así sea, ¿verdad? Bueno, esta palabra, ¿sí? Decimos que proviene del arameo, también tiene un origen del lenguaje sirio, ¿sí? Esta palabra amén, que traducimos nosotros así sea, al fin y al cabo quiere decir sí, nada más, sí. Entre la gente que habitaba en los tiempos de Jesús, ¿sí? En esas regiones, ¿sí? Era indistinto el usar la palabra sí o decir amén, ¿sí? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Un énfasis, ¿sí? Un énfasis en que esas promesas, por supuesto, tienen ese cumplimiento. Por medio de nosotros, porque ¿qué les hemos venido a predicar? ¿Qué les hemos venido a hablar? ¿De qué se ha tratado nuestra visita? Dice Pablo, ¿sí? Todo esto ha sido de venirles a publicar que esas promesas han sido cumplidas. ¿Y qué contestamos? ¿Qué contesta la iglesia? Sí y amén. Porque sus promesas son así, ¿verdad? Están cumplidas, ¿sí? Y cuando la iglesia reafirma, o vamos a ponerlo, da su respuesta, amén, se entiende que estamos glorificando a Dios. Los creyentes estamos glorificando a Dios. Porque ¿qué hacen los verdaderos creyentes? Bueno, pues
somos testigos de que todas estas palabras son ciertas, ¿no? Lo que Dios ha dicho, ¿sí? ¿Cómo pudiera alguien que se diga creyente rechazar la palabra, ¿no? Eso es imposible, ¿verdad? No corresponde, ¿no? Un creyente jamás podría rechazar la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, pues Pablo dice, ¿y por qué entonces rechazan, verdad, este ministerio? Es lo que él está diciendo, ¿sí? La veracidad de este mensaje también da testimonio de lo que hemos venido a hacer. Son personas íntegras, ¿sí? Y dice, vamos al verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, dice el verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Confirmarnos, ¿sí? Pablo está recibiendo esa confirmación en medio de un mundo que rechaza a Dios mismo, que rechaza la palabra, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que es la palabra de Dios para el mundo? ¿Qué representa la palabra? Que usted abre la Biblia y ¿qué es lo que el mundo a su alrededor le responde? Primera de Corintios 1:18. Dicen, eso es una historia ya anticuada, eso que me estás viniendo a hablar de la Biblia, ya modernízate, ¿no? Es una locura, ¿sí? 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿sí? A los que nada tienen que ver con nosotros, ¿verdad? A los que somos iglesia, por supuesto. ¿Qué ocurre con nosotros cuando se habla el Evangelio, cuando se habla la palabra de Dios? Dice 1 Corintios 1:18, la siguiente parte. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo que fortalece al pueblo de Dios? Fíjese a dónde vamos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos mantenemos hoy? ¿Qué es lo que nos sostiene a los creyentes? ¿Sí? Lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, hermano, es su palabra. ¿Sí? Cada uno de nosotros, creyentes, tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Eso debe ser algo indiscutible, ¿verdad?, en nuestra vida. ¿Sí? Lo que nos mantiene, dice Pablo, lo que nos confirma, ¿no?, es su palabra, hermano, ¿sí? El que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios. Vamos a Hebreos 6, verso 17, por favor. Hebreos 6, 17 y 18. El creyente siempre dice que estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos en Cristo, que eso estamos haciendo una referencia a que tenemos comunión con Él, ¿verdad? Bueno. Para vivir de esa manera necesitamos estar, fíjese, en esta confianza en sus promesas de Dios, las cuales las encontramos en su palabra. ¿Sí? Hebreos 6, 17 y 18 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En su palabra encontramos sus promesas, ¿sí? Dios ha dado sus promesas, pero también, fíjese, aquí dice el escritor de Hebreos que ha dado un juramento para que
nosotros estemos confiados en esta su palabra. Esas dos cosas inmutables, la promesa y ha jurado, o sea, como si Dios no fuera alguien en quien pudiéramos confiar, ¿verdad? Imagínense, Dios da sus promesas y ¿qué hace el ser humano? Duda, ¿verdad? Porque así somos nosotros, ¿verdad? Nuestra constitución pues, es en pecado, ¿verdad? No somos firmes, somos variables, ¿sí? Pero Dios no, ¿sí? Él ha hablado su promesa y todavía, fíjese algo que nos regala, el juramento. Y a través de esas dos cosas, mire, no hay falla, ¿sí? Es imposible que Dios mienta. ¿Qué es lo que confirma el ministerio de Pablo? ¿Sí? Nuevamente, no es ni su personalidad, no es su capacidad, ¿sí? No es el trato que ha tenido, porque no podemos estar nosotros confiados a esas cosas que son variables en un ser humano, ¿verdad? En algún momento, un maestro, un apóstol, un pastor nos puede decepcionar, ¿sí? En nuestra, como decimos, a mi manera de ver, ¿no? Es que hizo algo que no me gustó, hizo algo que me lastimó, ¿sí? ¿En dónde está nuestra confianza? En lo que Él está realizando. ¿Qué es? Y Pablo dice, la evangelización, la palabra. Porque no confíen en mí, confíen en este ministerio, confíen en lo que se les está entregando. Dios es totalmente confiable, ¿verdad? Ya vimos Hebreos 6, 17 y 18, ¿sí? Él es el que nos confirma, dice Pablo, ¿sí? Él nos confirma. Ustedes pueden confiar en las Escrituras, ¿verdad? Esto también nos está llevando a esa parte. Ustedes han confiado en la Escritura, ¿sí? ¿Qué les hemos venido a entregar? ¿Sí? Solamente la Escritura. Confíen en esto. Así Pablo confiaba en la Escritura, así los corintios tenían que confiar, ¿sí? En esta labor que estaba haciendo Pablo, ¿sí? Dice Pablo, tenemos una relación con Jesucristo. Ustedes de igual manera tienen una relación con Jesucristo, ¿sí? Esto es, hermano, a lo que está acudiendo Pablo, ¿sí? Sigue diciendo, y el que nos ungió es Dios. Dios unge a su pueblo, ¿sí? ¿Qué es ungir, hermanos? Se entendía que esta expresión proviene del Antiguo Testamento, una práctica que se realizaba, ¿sí? En derramar aceite sobre una persona, ¿sí? Eso se realizaba sobre profetas, sobre los sacerdotes, ¿sí? Los reyes también eran ungidos. Pero esto es un símbolo, ¿sí? Representa el don del Espíritu Santo, ¿sí? Esta acción, ¿sí? El propósito era pues, simbolizar ese derramamiento sobre esa persona del Espíritu Santo con el objetivo de capacitarlo para una función, para un oficio, para una labor para Dios, ¿sí? Para un servicio a Dios. Esta acción, bueno, pues todavía, ¿verdad? En algunos lugares la practican, ¿no? Toman aceite y lo preparan y se lo echan a la persona en la cabeza, ¿verdad? Para que tenga esa unción, ¿no? Para una sanidad o alguien que va a ser enviado a algún lugar, o un pastor, bueno, no, nada que ver, ¿no? ¿Cómo es que Dios unge a los creyentes? Vamos a Primera de Juan. Primera carta de Juan 2, verso 20, por favor. Primera de Juan 2, 20, si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Pero vosotros tenéis la unción del
Gracias. Dios unge a su pueblo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos al verso 27 ahí. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El pueblo de Dios es ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad? No con aceites ni nada. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 3, verso 5. Juan 3, verso 5 nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo ocurre entonces esa unción para los creyentes? Cuando somos regenerados, ¿verdad? Cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? Bueno, y si ya tenemos esto, ¿cuál es el sentido? Cada creyente, ¿sí?, que nace de nuevo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando alguien nace de nuevo? El Espíritu Santo viene, ¿no? Y lo unge, ¿no? Dios lo unge con el Espíritu Santo, ¿sí? Se entiende que esa persona está siendo escogida y preparada, está siendo equipado por Dios para servirle. Cada creyente, entonces, tiene un propósito de servicio en el reino de Dios, ¿sí? Cada creyente. No hay entonces esa parte de que los apartados para un servicio muy especial, ¿verdad? Solamente ellos, ¿sí? Una élite que pueda ser destinada al servicio. Todos estamos llamados a ese servirle al Señor, ¿sí? Solo que hay algunos que no se han dispuesto, bueno, o la mayoría, ¿verdad? No se ha dispuesto, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando entendemos esto? ¿No? Debemos disponernos a servirle al Señor, porque cada creyente ha sido ya equipado y preparado a la manera, por eso lo que le mostraba del Antiguo Testamento, ¿verdad? A la manera del Antiguo Testamento, ¿cuál era el propósito? Señalar, designar a esa persona para un servicio, y ese servicio al estilo como un profeta, como un rey, ¿sí?, como un sacerdote. El propósito era servir, ministrar, ¿sí? Bueno. El que nos ungió es Dios. Sigue el verso 22, nuestro texto. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Les dice a los corintios, también nos ha dado, dice, un sello, ¿sí? Fíjese, aquí este verso 22 nos va a dar una mayor explicación de este confirmado por Dios y ungido, fíjese. El cual también nos ha sellado. ¿Qué es el sello? Un sello es algo que se coloca para mostrar propiedad, ¿sí?, que le pertenece a alguien, ese objeto o una persona, para mostrar también autenticidad. En la antigüedad, para mostrar que, por ejemplo, un objeto, un tesoro, un lugar, era propiedad de un rey, se le colocaba un sello, ¿no? ¿Cómo era un sello? Hoy entendemos un sello, hasta un sello de goma, ¿no? Les decimos, ¿no? Un sello también lo entendemos como una etiqueta, ¿verdad? Adherible, ¿no? Bueno, el sello antes era como un cordón, ¿sí?, como amarrar algo, ¿sí?,
que fuera visible, ¿sí? Entonces se suponía que ese sello con el que se envolvía ese objeto, ese lugar, ¿sí? Se le hacía un nudo y se dice que en algunas culturas colocaban cera, o algunos solamente anudaban y ponían la inscripción del rey o de la persona a la cual pertenecía, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el objetivo entonces de ese sello? Dar autenticidad y demostrar propiedad, ¿sí? ¿A quién le pertenece, ¿sí? ese objeto? También el día de hoy, ¿verdad? Un documento legal no tiene validez si no le han puesto el sello, ¿verdad? Por ejemplo, de una dependencia pública, ¿no? O hasta en su trabajo, ¿no? Usted quiere utilizar una credencial, si no tiene el sello de la empresa, pues no, ¿verdad? No vale, ¿no? Todas estas son marcas de propiedad, ¿sí? Marcas de autenticidad. ¿Sí? Se entiende que Dios ha colocado un sello a su pueblo, ¿sí? Dios coloca a cada creyente ese sello. ¿Qué es entonces lo que está mostrando ese sello? ¿A quién le pertenezco? ¿Sí? ¿De quién soy propiedad? Y también ese sello dice, este es auténtico. Ay, ¿cómo lo ven? ¿Verdad? Así, todo escuálido, grandote, feo, no tan feo, ¿verdad? Es auténtico, porque tiene ese sello, tiene el sello de Dios, le pertenece a Dios, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Un tesoro, un objeto que le pertenecía al rey y tenía colocado el sello, cuidadito y alguien fuera y lo tocara, ¿verdad? Nadie podía tocarlo, ¿sí? Mucho menos, pues, apoderarse de esa cosa, ¿verdad? No podía introducirse porque tenía un sello, ¿sí? Hoy nosotros tenemos ese sello. Fíjese, Pablo lo que nos está recordando, ¿no? Cada creyente está certificado por Dios y está protegido de cualquier daño, ¿sí? Esa alma está protegida de cualquier daño. Pablo, ¿de quién está hablando? ¿No? Está hablando de él mismo y de sus compañeros, ¿no? Pero también está haciendo las veces de, mírense, ¿no? Nosotros somos igual, estamos en esa misma condición, ¿sí? No hemos venido a sorprenderlos, estamos dando un mensaje veraz, estamos hablando la palabra, ¿sí? Ustedes pueden confiar en la palabra, confíen en nosotros, ¿sí? Así como ustedes están ungidos por Dios, ¿sí? Fíjense, también nosotros hemos sido ungidos y Dios nos protege y Dios nos da autenticidad, ¿sí? Habla de nosotros que somos auténticos y dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿sí? Las arras es una garantía, ¿sí? Esa garantía involucra una promesa, ¿sí? Una promesa de adquirir algo, ¿sí? La manera más coloquial es como dar un enganche, el primer pago, ¿no? El Señor ya ha dado el primer pago, ¿sí? Ya nadie puede tocar esa vida, ¿sí? Ya le pertenece a Dios, ¿sí? Hasta la redención, ¿verdad? Que vendrá a concretarse en aquel día. Vamos a Efesios 1:13, por favor, como dice Pablo en Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14, si alguien lo puede leer, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida? Para alabanza de su gloria.
Pues Dios se supone que, bueno, pues ya nos sella, nos certifica que somos auténticos. Todavía más dice que Él da un primer pago por nosotros, ¿no? Él ya nos ha dado un primer pago y sabe que eso nos asegura que vendrá el siguiente, ¿no? Así como si a usted le depositan en su tarjeta, ¿verdad? En su trabajo, ¿no? O sea, tiene la seguridad que va a llegar, ¿verdad? A lo mejor no llegó el viernes, ¿no? O fue el sábado y ahí va otra vez, ¿no? Pero tiene la seguridad que el lunes ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no cruce los dedos, no ponga changuitos, no, tenga la seguridad, No hacemos nosotros supersticiones, No es cierto. Mire, el Señor ha dado, fíjese, ese depósito, ¿sí? ¿Qué es lo que está tratando de mostrarnos? Es seguro, absolutamente seguro, ¿sí? Recibiremos esa redención, ¿sí? Todo esto será para alabanza de la gloria de Dios. ¿Y dónde lo tenemos esto? ¿Dónde se realiza esto? Dice Pablo, en nuestros corazones, ¿sí? La palabra corazón se ocupa en muchos sentidos, ¿verdad? Tiene significado muy amplio, ¿sí? La palabra corazón habla de nuestro ser interior, ¿sí? Habla del lugar donde residen nuestros pensamientos, nuestra mente, pero aquí Pablo está hablando de lo que es toda nuestra persona. La palabra corazón está hablando de toda nuestra persona, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí? Ya vimos, ¿no? Lo tenemos en nosotros. Una parte de Dios está en nosotros y mire, y no se aparta, no se va. Está continuamente. ¿Cuál es el objetivo de ese primer pago que vendrá? El primer pago que asegura que vendrá el siguiente, ¿sí? El pago en su totalidad. ¿Cuál es la función de ese sello? ¿Cuál es la función de que somos propiedad de Él? ¿Qué es lo que hace nosotros? Nos transmite fuerza y capacidad, vigor para el día a día, hermano. Sí. Eso es lo que realmente ocurre. Así es como debe vivir el verdadero creyente. Estoy haciendo un paréntesis, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que nos debe sostener? ¿Sí? Es que no veo ahorita, no se resuelve, no pasa, no se quita, no se va esto, no se acaba, ¿sí? Es que ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Verdad? Recordamos estas palabras, ¿no? ¿Le pertenecemos al Señor? Tenemos ese cuidado de Él, somos su propiedad, nada puede dañarnos, nada nos puede tocar, hermano, ¿sí? Esto definitivamente debe transmitirnos a nosotros esa fuerza para el día a día, ¿sí? No sé cómo hasta el día de hoy estamos dando este servicio, ¿sí? Porque imagínense, o sea, el punto es en el servicio, ¿sí? Nos debilita la situación, nos debilitan las circunstancias, el pecado nos debilita, nos detiene, ¿verdad? Fallamos al Señor en este llamado que ya vimos, todos los creyentes tenemos a servirle, ¿no? ¿A quién le puede pasar esto, hermano? ¿Quién puede? No, pues es que eso a lo mejor, pues solo los corintios, ¿verdad? Porque pues esos sí eran bien malos, ¿no? Apliquémonoslo a nosotros, hermano. Mire, desde siempre, ¿verdad? Ha ocurrido esto, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestra vida? Los corintios estaban dejando de confiar en la veracidad de la palabra. ¿En qué lo demostraban? En esas actitudes, en esas conductas. Y en nosotros puede ser en cualquier otra cosa, hermano. A lo mejor nos desconfiamos de nuestro pastor, de nuestro líder, ¿verdad? O a lo mejor sí. Hermano, ¿esto a dónde nos lleva? No estamos desconfiando de las personas, hermano. Tengamos ese cuidado. Ellos estaban desconfiando de lo que Dios había hablado, ¿sí? Y de lo que Dios está haciendo aún en seres imperfectos. Pablo no era perfecto, hermano.
ni sus compañeros eran perfectos. La palabra es la única perfecta. Y Pablo, en esa comunión con Dios a través de la palabra, la comunión que tenía con Cristo a través de la palabra, él recibía vigor y fuerza para cada día enfrentar, ¿sí?, ese ministerio. En eso es en lo que los corintios debían de confiar. A veces les digo, somos muy, muy estrictos, ¿no? Muy severos en nuestros juicios con los demás. También a nosotros mirémonos en esas condiciones, ¿eh? ¿Cómo estamos nosotros en esa confianza en lo que Dios hace, ¿sí?, en esa confianza en su palabra? Seguimos entonces al verso 23 y 24. Estos versos 23 y 24 se dice que es probable que pertenezcan ya al capítulo 2, ¿sí?, porque aquí Pablo retoma el tema, ¿sí?, de esta visita, ¿sí?, lo que podemos nosotros ver en el inicio del capítulo 2, ¿sí?, se entiende que el verso 23 y 24 es el inicio de toda esta explicación que está dando Pablo. Entonces vamos a considerarlo así. Vamos a tomar esta porción 23 y 24, lo vamos a estudiar junto con los primeros 4 versículos del capítulo 2. ¿Sí? Vamos entonces a leer esta porción. Segunda de Corintios 1:23 nos dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Bueno, Pablo empieza en este verso 23 diciendo que yo mismo, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, ¿sí? Pablo está hablando de él, no está hablando de sus compañeros, no está hablando de los que han colaborado con él, ¿sí? Pablo está hablando personalmente, ¿sí? Pablo fíjese, ya nos explicó cuál es la condición de cada creyente, nos explicó entonces cuál es la condición en la que él está, por eso está en esa capacidad, pero él solo, él se hace responsable de su vida, dice, yo en esa relación que tengo con Dios, yo lo invoco como testigo sobre mi alma. No podemos hablar por los demás, ¿verdad? Bueno, Pablo no habla por los demás, él habla por sí mismo, ¿sí? Pablo, él se refiere a Dios de esta manera, ¿sí? Porque la fidelidad de Dios se ha ido mostrando en el ministerio de Pablo, ¿sí? En cada momento, ¿sí? Todo lo que él realizó, por donde él viajó, todo esto, ¿verdad? Ahí se vio esa fidelidad de Dios, ¿sí?
Pablo dice, Dios es testigo de todo esto, ¿sí? Qué fuertes palabras, ¿no? Dios va a dar va a decir, sí, exactamente, lo que dice Pablo es veraz, es cierto, ¿eh? Imagínense a qué punto llega Pablo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos dicho como no creyentes, usted, a lo mejor como niño, ¿no? Como jovencito, ¿verdad? Decimos, no pasó esto, sí, te lo juro por Dios, ¿verdad? Por Dios, de verdad que sí pasó, ¿no? ¿Cuántas veces habla? Imagínese, hoy usted tiene mucho cuidado de hablar, ¿verdad? En estos términos, ¿no? Bueno, pues Pablo está diciendo, se los juro por Dios, ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Qué es lo que Pablo quiere que sea tan cierto, verdad? No hay ninguna duda que el mismo Dios sabe, conoce lo que hay en mi corazón. ¿Qué conocía? Que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Sí? Dice, ser indulgente. Ser indulgente es tener consideración con alguien, ¿sí? ¿A qué se refería? Vamos a 1 Corintios 4:21, por favor. 1 Corintios 4:21, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo va, fíjese, el propósito de Pablo es servir a la iglesia, ministrarlos, ayudarles, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Pero si en la iglesia hay situaciones que se tienen que resolver, ¿no? Y si hay situaciones que de verdad están representando un problema, un conflicto, ¿sí? Pablo dice, mire, ¿cómo quieren que vaya? ¿Sí? ¿Con vara? ¿Sí? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Por eso Pablo dice, Dios sabe que he querido ser indulgente, ¿sí? Pablo dice, no he querido llegar con esta actitud, ¿verdad? Fuerte, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Al contrario, no me he parado por allá, ¿sí? No me ha parecido, ¿sí? Para no ejercer esa fuerza, ¿sí? Se dice que Pablo ya los había visitado para arreglar esos problemas, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita, 2 Corintios 2:1. Pero después de esa visita, pues Pablo ya no quiso regresar. ¿Por qué, hermano? Pablo estaba dando tiempo, después de que les llamó la atención, después de que hubo ese conflicto, y que ya vimos que Pablo no era un hombre caprichoso, ¿verdad? ¿Con quién a veces tenemos conflicto? Con otro individuo caprichoso o necio como nosotros, ¿verdad? Pero Pablo no estaba llevando este conflicto así. Pablo lo único que quería era que los corintios cambiaran, ¿sí? Dejaran esas actitudes del mundo y se sometieran a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Tenemos conflictos, rechazamos, ¿verdad? No lo recibimos bien. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer Pablo? Así como nosotros, regresar y otra vez y obligarlos, ¿no? Como dice, sacar la vara, decía Pablo, ¿sí? Como nosotros con los niños, con nuestros hijos, ¿no? O hay que agarrar, a solucionar todo a cinturonazos, ¿no? O con la varita, ¿no? O estar a regaño y regaño. Pablo dice, es tiempo, ¿sí? De dejarles espacio para que se arrepientan, ¿sí? No había ido Pablo. ¿Por qué? Dice en esta parte de ser indulgente, dice, no voy nuevamente porque se generará otra vez resistencia por su parte, ¿sí? Ustedes tienen que tener un tiempo para arrepentirse, ¿sí? Eso es lo que estaba buscando Pablo, darles la oportunidad para arrepentirse. Dice el verso 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes.
Ya los corintios estaban sintiendo, ¿verdad?, de que Pablo, dice, pues Pablo nomás nos viene a regañar, ¿no? Nos viene a decir que estamos mal, pues ¿qué se creen, no? Es que esa era la actitud que tenían los corintios, ¿sí? Viene a decirnos, viene a imponer, ¿verdad? ¿Qué contesta siempre la iglesia? Se está enseñoreando. Quiere que cambie esta actitud de mi vida. ¿Por qué se meten en esto? ¿Por qué se meten en aquello? Si así hemos vivido felices, ¿verdad? Hemos estado sin ningún problema, felices, transgrediendo la voluntad de Dios, ¿no? Así ha vivido esta iglesia. Aquí, pastor, las cosas son diferentes, ¿verdad? No es así como usted está acostumbrando. Aquí nosotros vivimos de esta manera. Pues de esa manera estás ofendiendo a Dios, hermano. No puede ser. Y lo rechazo. Eso no puede. Se está enseñoreando, ¿verdad? Ya se viene aquí a sentir el dueño de la iglesia, ¿verdad? Dice, no, hermanos, no nos enseñoreamos. Vamos a 1 de Pedro 5:3. ¿Qué representa ese enseñorearse, hermano? 1 de Pedro 5:3. Espere, ya lo tiene ahí, ahorita lo leemos. ¿Alguien lo puede leer? Espérame, yo le indico. ¿Qué sentido tiene esto de enseñorearse? ¿Sí? La imposición, ¿no? Cuando una autoridad, como se entiende, ya no puede por las buenas, ¿verdad?, utiliza la coacción, ¿no? Bueno, ya se pone duro la cosa, ¿no? O hasta la violencia, ¿no? Cuando los maestros en las escuelas ya no pueden más, azotan el borrador, ¿no? Le pegan a la mesa, ¿no? Le pegan al pizarrón, gritan, ¿verdad? O agarran, o ya de plano van por el chamaquito y lo agarran de las orejas, ¿no? ¡Ay, chamaco! Ay, ya cállese, ¿no? O aquí de la patilla, ¿no? Bueno, así me agarraban a mí, no sé ahora, ¿verdad? Pero, ¿sí?, el ministro, el servidor de Dios, pues no se enseñorea, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:3, ¿quién lo puede leer? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Pablo no se iba a imponer, ni fue a imponerse su autoridad, no fue autoritario entre ellos, ¿sí? No los fue a llevar ahí de las orejas para que obedecieran, ¿sí? No me voy de aquí hasta que cumplan, les hubiera dicho Pablo, ¿verdad? Aquí me van a tener, ¿sí? Y voy a estar ahí, ¿sí? Imponiéndome, ¿no? No, ninguno de ellos lo hizo. ¿Sí? ¿Cómo es que debe hacerse ese cuidado, ejercerse ese cuidado de la iglesia? Dice, siendo ejemplos. Y Pablo estaba haciendo ese ejemplo. Les dio la advertencia, les dio la palabra, les dio la advertencia. Están haciendo mal, tienen que corregir. ¿Sí? No, Pablo, no queremos. Nuevamente la advertencia, tienen que corregir. Vayan a Dios, esperen el tiempo y arrepiéntanse. ¿Sí? Al final, ¿quién les tenía que mostrar? ¿Quién tiene que mostrarle al creyente que efectivamente está pecando, está equivocado, está mal? ¿El pastor? ¿Le tiene usted que obedecer al pastor porque el pastor dijo? ¿Qué es lo que hace el pastor? Hermano, hermana, vaya a Dios, ¿verdad? Jesús nos va a hablar y nos va a mostrar, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Pablo lo único que estaba haciendo era ayudarlos, hermanos, ¿sí? Servirles. Imagínense ahorita el socavón que hay aquí abajo, ¿no? Piense usted en alguien que a lo mejor es pequeño o no, sea débil visual, ¿no? O esté ciego, ¿no? Al final, ¿no? Y vaya caminando por ahí y usted lo ve, ¿no? Y usted es un buen creyente, un buen cristiano y dice, voy a ayudar a esa persona, ¿verdad?
puede existir el riesgo de caer en ese socavón, ¿verdad? O alguien que venga manejando, ¿verdad? A lo mejor pues está muy chaparrito y no ve, ¿no? Pues pasa, y si no está el señalamiento, pues se puede ir ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Ponemos advertencias, ¿no? Ayudamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ministro? ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo como apóstol? ¿Sí? Señalando, hermano, ese camino que estás llevando, estás en un camino de perdición, te estás alejando de Cristo, te estás alejando de la palabra de Dios, esa conducta que tienes te va a afectar, ¿sí? Afecta tu comunión con Dios. Deja eso, hermano, hermana, vuelve a la palabra, congrégate, ven, siéntate con nosotros a seguir estudiando de la palabra, la necesitas. ¿Y qué dice el creyente? Ay, no, ese pastor ni sabe nada, ¿verdad? Se está enseñoreando, ¿sí? Quiere controlar mi vida, que cambie de camino, ¿no? Yo quiero irme por ahí, por donde está el Oxxo, pues por ahí me voy, pues ¿qué? Siempre he ido por ahí y no ha pasado nada, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? De ese socavón donde podemos, ¿sí?, caer. Advirtiendo, ¿sí?, mostrando, señalando, porque él estaba interesado, ¿sí?, en cuidarlos, hermano, ¿sí? Lo único que Pablo quería era servir y ministrar a los creyentes, nada más, ¿sí? Por eso Pablo dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Cuando esa persona, imagínense el que va manejando, el que va por ahí, se da cuenta el peligro al que iba a exponerse, dónde podía caer, ¿qué dice? Ay, me salvé. Ay, hermano, gracias porque me ayudaste, gracias porque me mostraste, ¿verdad? Ay, pastor, gracias porque me dijo. No, tampoco, ¿va? No, hermano, sino que colaboramos para vuestro gozo, dice Pablo, ¿sí? Todo lo que hacía Pablo no era para ser el dueño de la iglesia. Lo que hacía Pablo era para que los hermanos, para que esa iglesia, esos creyentes estuvieran, fíjese, más vivos en esa comunión con Dios, ¿sí? Cuando estamos en esa comunión con Dios, usted, ¿cuántas veces, no? Hemos estado así fluctuantes. Pero cuando está en esa comunión con Dios, ¿a poco no siente ese vigor, esa fuerza, de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que ya no anda en la depre, que ya no anda en los berrinches, que anda bien gozoso y que a todo mundo le quiere compartir, ¿verdad? El gozo que viene, ¿verdad?, del Señor. Eso es lo que buscaba Pablo, porque por la fe estáis firmes, hermano, ¿sí? ¿Cuál es esa fe? Bueno, lo que ocurrió, ¿verdad?, en el momento que puse mi confianza en Cristo. La fe es esa plena confianza que tenemos cada día en nuestro Salvador, ¿sí? El creyente y Dios están unidos en una relación de fe, ¿sí? El creyente tiene ese lazo con Dios a través de esa fe, ¿sí? Nadie tiene la capacidad de manipular ese lazo, esa fe, ¿sí? Por más que le diga, hermano, usted, como los pastores acostumbran, tenga fe, ¿no? Dicen, tenga fe, ¿no? Pues le pueden decir tenga fe 500,000 veces en el día, y eso no va a llevarlo a que usted fortalezca esa unión, ese vínculo, ¿sí? Esa fe es personal, ¿sí? Y esa fe es viva, ¿eh? En la medida que vamos creciendo en esa unión con Dios, ¿sí?, esa fe va creciendo, ¿sí? Que ese es el objetivo, hermano, ese es el propósito de Pablo, ese es el propósito de los que estamos puestos aquí, ¿sí? Que ese vínculo, esa fe, cada día vaya creciendo, le va a hacer a usted una persona firme, ¿sí? Habrá estabilidad en su vida. A ver, levante la mano que es así, ya tiene estabilidad, ¿verdad?, en su vida. No, estabilidad, pues no. Los creyentes, fíjese cómo los creyentes mismos dicen, pues, no puedo llegar a decirlo, ¿no? Bueno.
crecer, hermano, en esta comunión, ¿sí? Nos va a dar estabilidad y nos va a dar ese gozo, hermano. Vamos a 1 de Juan 1:4 nada más para terminar. Se lo leo, tome nota, ya lo lee en su casa. Está muy largo. 1 de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí y si Dios